Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes. Soy su presentador Raúl Gómez y nos encontramos hoy, como todos los días, con un nuevo capítulo en nuestro querido y muy esperado podcast llamado La Lex y el Orden. Después de leer sus comentarios y sugerencias sobre nuestro capítulo anterior, hoy nos encontramos con 3 temas diferentes, que son las fuentes del derecho, las clasificaciones de las fuentes formales y por último, pero no menos importante, platicaremos sobre las partes del proceso legislativo. En este capítulo de las fuentes del derecho estaremos acompañados de 2 queridísimos licenciados que nos ayudarán a abordar estos temas. La licenciada Valentina Montero y el licenciado Jesús Chap. Muy buen día, licenciados. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, muy buen día, licenciado Raúl. El día de hoy me encuentro muy bien y muy agradecida de estar con ustedes para compartir estos temas el día de hoy. Sí, buenos días, licenciado Raúl. Estamos muy agradecidos por invitarnos en esta ocasión en su podcast. Me da mucho gusto que se encuentren bien, licenciados. Vamos a empezar con la tematización de nuestro podcast. Muy bien. Licenciada Montero, ¿qué son las fuentes de derecho? Muy bien, pues las fuentes del derecho se refieren a los actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce la capacidad para crear el mismo derecho. Estas fuentes son fundamentales para la creación, la modificación o la extinción de las normas jurídicas. Muy bien, ¿podrías mencionarme unas cuantas fuentes del derecho, cuando menos las más importantes que tú consideres? Claro que sí. Las fuentes del derecho se clasifican tradicionalmente en 3 categorías, en donde podemos encontrar a las fuentes formales, las fuentes reales o materiales y las fuentes históricas. Ahora bien, las fuentes formales se refieren a los procesos o formas mediante los cuales se crean estas normas jurídicas. Estas fuentes formales incluyen a la legislación, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Me parece muy interesante. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito más del tema? Claro que sí. La legislación se refiere a las leyes que son promulgadas por el Poder Legislativo. Un claro ejemplo de este tipo de leyes son los códigos, las leyes ordinarias y las leyes constitucionales. Ahora bien, la costumbre se trata de las prácticas y las normas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que son aceptadas y seguidas por la sociedad. Esta costumbre puede ser una fuente de derecho cuando no existe una legislación específica sobre un tema determinado. De igual manera, la doctrina nos hace referencia a las opiniones y estudios de los juristas y expertos en derecho. Esta misma puede influir en la interpretación y la aplicación de las mismas normas jurídicas. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la jurisprudencia, que son las decisiones y resoluciones de los tribunales. Estas mismas establecen precedentes y nos sirven como guía para la interpretación y la aplicación del derecho. Muy bien, esas serían las fuentes formales, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Qué te parece si me hablas un poquito sobre las fuentes reales o materiales? Bueno, las fuentes reales o materiales del derecho nos hablan sobre los factores o causas que determinan el contenido de las normas jurídicas. Estos factores pueden incluir miles de aspectos como los sociales, económicos, los políticos, los culturales, entre otros. Son muy importantes para comprender el contexto en el que se crean y aplican las normas jurídicas. ¿Y qué me dices de las fuentes históricas? Pues, las fuentes históricas se refieren a los antecedentes y a la evolución histórica del derecho. Estas incluyen los sistemas jurídicos antiguos, las leyes y costumbres de épocas pasadas y los eventos y procesos históricos que han influido en el desarrollo del derecho. En resumen, las fuentes del derecho, como ya escuchamos, se dividen en formales, que son los procesos de creación de las normas jurídicas, las fuentes reales o materiales, que son los factores que determinan este contenido de las normas, y por último, las fuentes históricas, que son los antecedentes y la evolución histórica del derecho. Estas categorías son fundamentales para comprender cómo se crea, interpreta y aplica el derecho. Muy bien. Siempre me he preguntado el cómo se crean las leyes, porque vivimos en un mundo donde simplemente nos dicen qué vamos a hacer, cómo nos van a castigar si no hacemos eso. Así que quiero preguntarles, ¿qué pueden decirme sobre eso? Que por cierto, estamos hablando del proceso legislativo, ¿es cierto? Sí, es cierto. Incluso hay un acrónimo el cual muchos de nosotros lo conocemos como IDASPI, el cual consiste en la iniciativa de ley, la discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciativa de vigencia. Esto nos referimos que la iniciativa de ley son todas aquellas ordenamientos,
los cuales pueden regirse desde los ciudadanos hasta la propuesta de un presidente. Esta propuesta lleva un proceso legislativo, del cual estamos hablando. Posteriormente tenemos la discusión, cuál es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si se deben o no ser aprobadas. Todo este proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de los debates sobre esta forma, intervalos y modos de proceder sobre las discusiones y votaciones. Siguientemente tenemos la aprobación, el cual es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. La aprobación puede ser total o parcial. Al tener ya una ley aprobada, debe llevar una sanción. Se le da el nombre de aceptación a la iniciativa por el Poder Ejecutivo. La sanción debe ser posterior a la aprobación de cuyo proyecto, el cual debe ser aprobado por las cámaras. Cabe recalcar que el presidente de la República puede negar su sanción o un proyecto sea admitido por el Congreso. La publicación es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben cumplirla. La publicación se hace en el llamado Diario Oficial de la Federación. Por último paso del proceso legislativo tenemos la iniciativa de vigencia. Existen dos sistemas de iniciación de vigencia, sucesivo o sincrónico. El sucesivo será vigente 3 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el sincrónico será válido en la fecha específica definida. Perfecto. Para finalizar, agradezco su invitación cordial al podcast en su capítulo sobre las fuentes del derecho. Y es muy importante que el público conozca cómo se originó el derecho y el tipo de fuentes formales, reales e históricas que este mismo tiene. Por otra parte, igual es importante conocer sobre el proceso legislativo, los cuales son utilizados, como ya hablamos, para la creación de las leyes. Perfecto. Bueno, como siempre, es un gusto, colegas, aprecio su visita y esperamos que pronto podamos juntarnos nuevamente para hablar sobre otro tema genial. Recuerden, sin la Lex no hay orden.